Esta mañana el diario de Iquique, La Estrella de Iquique, trae una conversación con la madre de Isis. La señora Margarita Osandón está acusando un diagnóstico erróneo que tuvo su hija. Margarita Osandón explicó cómo su hija fue atendida en el hotel por una insolación, por una consulta por la cual pagó 80.000 pesos. El doctor llegó y vio justamente a esta joven, le dijo que era una insolación, la mandó a quedarse en su pieza por 2 días y que siguiera las indicaciones de no salir y de no exponerse al sol. Dice que el doctor la atendió por una insolación, le puso una inyección, le dio dipirona y un paracetamol y le cobró 80.000 pesos. Posteriormente, ella comenzó a sentirse mal porque comenzaron los vómitos y dolor de cabeza. Me dijo mi hija que el medicamento que le inyectó le cortó los vómitos. Entonces, ella se quedó tranquila. Claro. Posteriormente, el viaje de vacaciones que iba que estaba teniendo con su marido, 2 hijos y un sobrino, primero partía en Bucios y luego terminaba algunos días en Río. Sí. Cuando llega a Río, eran tan grandes los dolores que su marido decidió llamar a otro doctor al hotel de Río. Llegó el doctor, dice, y vio que Isis sentía un dolor insistente en su pierna, producto de la picadura. Además, ella pensaba, lo atribuía a un colon irritable. Claro. Y este doctor la ve tan mal que dice, no señor, usted y su esposa tienen que ir al hospital porque esto no se va a solucionar claro, con un paracetamol. Y llega al hospital de Río. Allí le practican un examen. Le dijeron en la clínica que le iban a hacer un examen que estaría listo en 3 días más para saber qué bacteria le había afectado. En la noche, tipo 2 de la mañana, a mi hija le intervinieron su pierna y cerraron de inmediato la cirugía, pues ya estaba afectada completamente por la septicemia. Mi hija quedó entonces en coma, dice la madre de esta chilena. Más tarde falleció, dice. Es parte del historial de esta tragedia que lamentablemente afecta a una familia iquiqueña que fue a Bucios, a un destino muy concurrido por chilenos, pero que lamentablemente ella no va a volver. Su cuerpo se espera que llegue el día de hoy para poder comenzar con sus funerales. ¿Qué le parece a usted este diagnóstico erróneo o no, a su juicio, doctor? Bueno, la historia es fidedigna. Yo creo que hay un error diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que realmente ocurrió en este caso basado en la poca información que tenemos? Lo más probable es que se produjeron heridas en la piel por 2 mecanismos. La picadura del insecto, que hace una pequeña lesión, sí, y el daño que uno mismo hace al rascarse. Con las uñas, sí, uno rasca la piel y porque le pica, y esto genera mayor erosión. Y ahí se inocula los gérmenes que están sobre la piel o que uno lleva en las uñas. Eso entra. ¿Y a dónde entra? Debajo de la piel hay una capa de grasa y hay músculos. Envolviendo esos músculos hay como una telita de cebolla. Si ustedes en su casa, yo sé que a Eduardo le gustan los asados, sí, ¿has visto algunas carnes que tienen una telita? Esa telita es una fascia. En esa capa es donde se meten estas bacterias y se van por ahí, se extienden. En este caso es la pierna, se extienden por ahí. Doctor, entonces usted cree que, porque en un principio se habló de que un insecto que le habría picado le habría generado esa bacteria. Claro. O sea, pero el insecto, entonces acá el insecto no es que puedan transportar una bacteria y que eso le habría provocado la muerte. No, yo creo que lo que ocurre es que el insecto lo que genera tiene algo... Es como la apertura. Es la apertura de la piel y además tiene ciertas sustancias que vasodilatan, inflaman, porque está hecho, el insecto es una máquina para chupar sangre. Entonces se inyecta una sustancia vasodilatadora que a uno le pica y enrojece la zona. Entonces, eso que provoca facilita que la persona después se rasque. Claro. Cuando se rasca la persona se genera la herida
o agranda la pequeña heridita inicial y ahí ocurre la inoculación de la bacteria. Yo me quiero concentrar porque le escuchaba muy atentamente a Germán, que él habló de que en primera instancia le suministraron dipirona y paracetamol. Sí. Esos dos medicamentos tienen consecuencias tan graves, por ejemplo, que puedan las contraindicaciones producir una muerte, por ejemplo. No, la verdad es que el problema no fue que la dipirona o el paracetamol le causaran la muerte, fue que la dipirona y el paracetamol retrasaron el diagnóstico. Claro, no ataca a la bacteria. No ataca a la bacteria. Bajan los síntomas, claro. La persona se relaja porque cree que se está mejorando y en el fondo lo otro sigue avanzando. Cuando llegan a Río, el doctor los ve, se van al hospital. Ahí se hace un tratamiento con antibióticos. Pero al parecer era demasiado tarde. Bueno, evidentemente ella era demasiado tarde. ¿Por qué ahí no funcionaron con eficiencia los antibióticos? Es que, mira, ¿qué es lo que ocurre y en qué debería uno tener cuidado? Porque uno puede decir, a mí más de una vez me ha picado algún zancudo. ¿A quién no le ha picado un zancudo? ¿Podría a mí ocurrirme esto? Bueno, ¿qué tienes que fijarte? Que una cosa es que se inflame localmente y que localmente tengas una zona rojita, inflamadita, que pica. Y otra cosa es que incluso tú puedes rascar, hacer una erosión y eso tener una pequeña costrita limitada. Pero cuando te empieza a doler toda la extremidad, no es solo localmente ahí, sino es un dolor no necesariamente en el punto de entrada, sino en toda la pierna, algo más está pasando. ¿Qué otro detalle? Se aparecen manchas en la piel, manchas, o sea, manchas rojas como color vino o más oscuras como moradas. Sí. Si aparece eso, significa que la bacteria no va por la superficie, está metida por debajo y empieza como a comerse el cuerpo por dentro. Y además que empieza con ese dolor de pierna que explica ella, que explica los familiares de Isis, y que tiene que ver con esta tela que nos explica el doctor, que además es una tela que se inflama un montón. Exacto. Cuando uno hace deporte, algún tipo de ejercicio y no elonga bien, esa tela se inflama y genera un dolor tremendo en toda la extremidad. Probablemente ese dolor ella lo tenía a partir similar a lo que ella tenía. Pero ¿por qué tan rápido? Ella en pocos días se deteriora hasta que termina falleciendo. Tiene que ver con el bicho que ingresó a su cuerpo, con el virus o la bacteria que ingresó a su cuerpo, tiene que ver con el clima que favorece el desarrollo rápido de este tipo de enfermedades. Mira, el clima lo que favorece son las condiciones del ambiente para que las bacterias se mantengan vivas en el ambiente durante más tiempo. Mucho más que un clima frío. Mucho más que un clima frío. En general, los climas fríos hacen inhóspito el ambiente y las bacterias no se reproducen fácilmente. O sea, lo que se llama como caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo. Ahora, si además uno tiene una herida y entra por debajo de la piel, que nuestra primera capa de defensa es la piel. Cuando uno pierde esa capa de defensa, que uno a veces la subestima, pero la subestima porque tienes la piel puesta todo el día, no es como un traje que uno se saca. Claro. Pero tú pierdes un poquitito, como nosotros lo vemos en los pacientes quemados, que en nuestro centro recibimos, por ahí entran los virus. Pero doctor, entonces, aquí el insecto no tiene nada que ver, porque si la bacteria hubiese llegado al cuerpo de Isis por otra vía, por otra herida, por ejemplo, no sé, estoy pensando una herida que uno se hace cuando se come la uña, que se rasmilló, que en la arena pinchó una espina, igual hubiese entrado esa bacteria a su cuerpo, ¿no? Efectivamente no es el insecto. Rama, cualquier cosa. Entonces, doctor, esto de que haya ocurrido en Brasil es secundario. Esto le podría haber pasado acá también en nuestro país, que también hay zancudos, o además que solo basta que se abra la piel, podría, como usted dice, podría haber sido una rama. Esto puede pasar en cualquier parte del mundo, sobre todo en climas que hoy día hay más calor. Pero sí y no, porque se juntó la tormenta perfecta, si tú ves. El hecho de que ella esté en una playa significa que tiene más porcentaje de su piel expuesta al medio ambiente.
Cuando uno está normalmente en su casa, no anda en traje de baño, te das cuenta, anda más cubierto. La posibilidad de que tengas heriditas son menores. Te expones al medio ambiente, en lugares que no conoces. Primer factor de riesgo. Segundo, la temperatura ambiente es favorable para que las bacterias se mantengan vivas por más tiempo en el medio. Tercero, ella presenta síntomas, hace fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor en la pierna y tenía picaduras de insecto y había estado expuesta al calor. La ve un médico y hace un mal diagnóstico. Insolación, le dice. Insolación. Si esto te pasa en Santiago y llevas 2 días muerto de fiebre, no te quedas tranquilo porque va al hospital, ¿no es cierto? Entonces, se juntó la tormenta perfecta. Uno, además, cuando está de vacaciones, siempre tiene un enfoque como más optimista y está más lejos de sus redes de contacto de qué hacer en caso de que te ocurra una emergencia. Y además uno siempre cree, no, si me va a mejorar, no, si me va a mejorar. Porque uno no quiere embarrarse las vacaciones. Quiere embarrar las vacaciones, que te has endeudado, que está todo el mundo ilusionado, andaban con sus hijos, con su sobrino, con el marido. O sea, unas vacaciones perfectas. Entonces es verdad que uno tiene esa presión como, no, si no me siento tan mal. Ya me va a pasar. No, si ya se me va a pasar. Chuta, y eso finalmente, y sumémosle el mal diagnóstico, porque eso es súper importante, porque a usted, doctor, llega una paciente con vómitos, con picada de zancudo, con fiebre, que le duele la pierna, jamás uno iría en la insolación. Pero no, ¿son los síntomas de la insolación o no? Mira, es que hay pequeños detalles, es muy fácil ser general de pierna. No era que todo el cuerpo, como es más propio de la insolación. ¿Ya? La fiebre la interpreta el colega que la vio como producto de un golpe de calor, de la insolación, nuevamente, subestimando que tenía síntomas locales. Tercer elemento, en general, los médicos que ven agencias de turismo, hoteles, etcétera, tienden a subestimar las enfermedades de los pacientes. ¿Por qué? Porque no es como de muy buen gusto que se enferme la gente cuando van a un centro turístico. Claro, en vacaciones. Algunos países incluso no reportan la gravedad de las enfermedades infectocontagiosas que tienen para no desalentar el turismo. Esos son elementos que juegan. Si esto mismo te ocurre en tu casa en Santiago, tú vas a un doctor, lo más probable es que él no va a tener ningún tipo de prejuicio, no hay filtro por medio, te das cuenta, y va a actuar profesionalmente. O sea, y la clave es el tiempo, Fíjate que yo recuerdo el caso de un señor que había tenido una pequeña herida en un brazo, y lo vieron en un hospital y por teleconferencia con otro hospital le dicen, mire, este paciente tiene esta heridita, en fin. Le dice, a ver, muéstrame bien el brazo. Le muestra el brazo y tenía unas manchitas moradas. Entonces el doctor que estaba en el hospital de origen, le vamos a dar antibiótico y para la casa. Por lo menos pensó en antibióticos, no paracetamol y dipirona. Y el doctor de referencia le dice, mándemelo de inmediato para acá. Al hospital. Pero ¿y por qué? No, mándemelo de inmediato. Y venga preparado porque va a llegar a la UCI. ¿A la UCI? Sí, a la UCI. Y llegó y tenía exactamente esto, una fasciitis necrotizante, hubo que operarle todo el brazo, se alcanzó a salvar. ¿Qué significa eso, fasciitis necrotizante? Eso, ¿te acuerdas que hablábamos de la fascia? Y esa fascia está cubriendo grasita que todos tenemos, hasta la más delgada como la Connie, con más rollitos como nosotros. Por ahí se meten estas bacterias y encuentran un poco de grasita, los vasos donde circula la sangre están felices y van comiéndose esto. Una bacteria que seguro ustedes han escuchado, la bacteria come carne. Sí.
La bacteria come carne hace eso y es conocida por generar una fasciitis necrotizante. Pero en el caso de ella, los doctores encontraron un bacilo. Sí. Eso es otro tipo de bacteria que puede haber sido Klebsiella, Escherichia coli, Aeromona, otro tipo, que no está el tipo, y hace exactamente el mismo fenómeno. Ya. Y si uno no abre, no corta, es una lata, tú estás de vacaciones, Claro. te van a cortar abren el brazo. toda la pierna, te van a quedar cicatrices. Pero tú abres todo, sacas todo ese tejido necrótico, das cantidades de antibióticos y la bacteria es tan potente que genera toxinas que impide que tu cuerpo la mate. Entonces tú haces esto rápidamente, lo metes en un ventilador, lo intubas, aguantas días y le puedes salvar la pierna y le puedes salvar la vida.